Raúl, gracias por conversar con nosotros. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, el gobierno cerró por 30 días las exportaciones de carne vacuna. Se comunicó finalmente en el día de ayer en un comunicado que tituló "El Gobierno Nacional define medidas de emergencia en el mercado de carnes", y por eso, mientras se terminan de implementar esas medidas, las exportaciones de carne vacuna estarán limitadas durante 30 días. Entre el 2006 y el 2015 operaron los ROEs, Registro de Operaciones de Exportación. Bueno, finalmente el objetivo buscado era más o menos similar, bajar los precios internos de la carne, pero se logró ese objetivo. Este tipo de políticas puede tener en el corto o en el mediano plazo un resultado esperable dentro de lo que se busca conseguir por parte del gobierno. Bueno, ha sido muy concreto. Lo bueno de la historia es que uno la puede revisar y forma parte de los datos certeros. En el 2006, Néstor Kirchner cerró las exportaciones de Argentina y cerró por varios meses. Inclusive 2 meses antes del Mundial de Alemania, país que es el principal cliente que tenía la Argentina en aquel momento, 60 días antes del Mundial, le dijimos, no le mandamos carne a la inmensa mayoría de restaurantes que históricamente compraban a la Argentina como principal país en medio de un mundial. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Se perdieron entre 10 y 12 millones de cabezas para un stock de 57 millones en aquel momento. Hay que entender que, ¿por qué se perdieron? El objetivo era bajar los precios, regalar los precios. Como el que dice, la nafta debería ser gratis, porque la gente viaja. Bueno, fenómeno. Se perdieron porque el productor tuvo que vender una liquidación terrible. Nos comimos un país. Uruguay tiene 12 millones de cabezas. Ese fue el resultado. 120 frigoríficos cerrados y más de 20.000 trabajadores de la industria de la carne que perdieron su trabajo. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó cuando hicieron lo mismo? Pasó eso. Bien, vamos al tema actual, digamos. Indudablemente que todos podemos estar preocupados por el precio de la carne, como el precio de todas las cosas. En la Argentina lo que es barato es el salario, el sueldo o los planes sociales, que hoy en un país donde en vez de convertir el trabajo en el eje central, se convirtió en el formato de dádiva como forma de vida para muchísima gente. Ese es el problema central. Entonces, en la pregunta, cuando uno dice, ¿y van a tomar esta medida? Lo primero que es tratar de explicarle a la gente, ¿no es usted barato o caro? Porque los mercados, cuando uno dice, son mercados transparentes, son mercados de competencia. En la carne hay decenas de miles de productores y miles de demandantes después de la carne. No hablemos de la gente, en la industria, entre todos los sectores que participan. No hay posición dominante. Cuando uno tiene un mercado y se preocupa, es porque puede ocurrir posición dominante. Uno dice, bueno, aluminio, ¿cuánta empresa hay en la Argentina? Una. Bueno, pueden tener posición dominante sin lugar a duda. Industria automotrices, que no son tantas. Ahora, en la carne, ¿cómo se define el precio? Esto que nos tiene preocupado. Por competencia. Hay más oferta, estará más barato. Hay menos oferta por distintas razones, hay más demanda y evidentemente los precios son más caros. Esto no es una verdad de perogrullo, porque simplemente es para entender la lógica de funcionamiento, porque si no, es muy difícil que alguien entienda, yo quiero que sea barato. Bueno, fenómeno, anda al kiosco de la esquina y que vende los cigarrillos, el caramelo, y decirle que te lo tiene que regalar, lo tiene que regalar. Bueno, fenómeno, se va a fundir el negocio. No hay misterio, no hay nada de por eso. Pero cuando existe este sistema de mercado de competencia, resuelve el primer problema, entender, de que no hay nadie que tiene posición dominante. Si esto no es que macabro, quién anda detrás, los grandes grupos, absolutamente nadie. Decenas de miles de oferentes, está el mercado lineal, está nuestro remate, infinidad. Con lo cual no hay nada de eso. Con lo cual, bueno, pucha, lo define el mercado. A mí tampoco me gusta, bueno, fenómeno, puede ser que no te gusta, quiero la leche más barata, quiero la carne más barata, quiero el pan más barato, quiero todo más barato. No importa si después alguien de alguna manera pasa su sobresalto. Este es un punto central para entender cuando el gobierno en estos manotazos de Dorado vuelve a repetir la misma historia que fue tu origen, ya sabemos cuál es el resultado de todo esto. Y todos quisiéramos que todo sea más barato. Y todos quisiéramos que los ingresos fueran mayores. Pero tampoco alguien... y paso a la segunda parte que creo que es importante de esto. La gente de campo es de trabajo. El hombre de campo, él está pero. Hace 2 ordeñas en el día. Se levanta a las 5 de la mañana. El hombre de campo que hace soja, o que hace... Usted puede o no gustarle, puede tener idea, pero trabaja. Es un pecado trabajar en la Argentina. A ver, ¿en qué modelo estamos yendo culturalmente para entender todo esto?
¿Cuál es el pecado de que tiene ganadería y la secretaría arregla el alambrado y aprieta los torniquetes porque se le puede escapar un animal, le pone las vacunas, tiene la mejor calidad del mundo? Argentina en carne tiene la mejor calidad del mundo. El mundo nos quiere comprar y nosotros decimos que no vamos a meter. ¿Y cuál es el problema? ¿No hay que trabajar? Es decir, este es un concepto central para entender en el país en el que estamos viviendo, en el mundo y a dónde queremos ir. La gente no sabe trabajar, no sabe hacer otra cosa. No es especulador y anda, no, es un hombre de trabajo. Entonces, si el mercado de competencia perfecta, si aquí lo que uno le está diciendo, bueno, no vamos a exportar por 30 entonces ¿tú sabes qué es lo que se exporta? Ahora pasamos a la otra etapa. ¿Qué es lo que el mundo lleva? ¿La carne como los argentinos? No. Llevan animales de más de 400 kilos, 450 kilos, en el caso del novillo, con lo cual no es el mismo mercado porque la costilla más ancha, etc. Y lleva vaca en cantidad. Argentina el año pasado exportó 930.000 toneladas. ¿Sabe cuánto exportaron al final de Cristina? 180.000. 5 veces más. Hay más trabajo, hay más frigorífico, hay más camionero, hay más transportista, hay más veterinario, hay mucho más que hacen todo esto. Y si uno dejara de exportar como un objetivo está barato, ¿qué vamos a hacer? Las vacas, vacas viejas, las vacas conservas, esas vacas huesudas casi con cosas que le estamos mandando a China, no va a cambiar en el mercado. ¿Sabe lo que va a cambiar? Mire, si uno exporta, hay cosas que no se pueden mandar afuera, porque básicamente por el tema de la lactosa, como en el hueso, teóricamente, que no sea un problema de salud humana, no se puede mandar, es con hueso. Y cuando hay mucha exportación y uno va a un supermercado, alguno de ellos, sin hacer nombre, y encuentra precios baratos, más baratos que en otro lugar. ¿Saben por qué es más barato? Porque hay exportación. Si hay exportación, hay más asado, hay más vacío, hay más matambre. Si no hay exportación, porque la prohíben, menos asado, menos vacío y menos matambre, para decir algo que el común de la gente compra. Pero este es el ABC de entender el tema. Entonces, bueno, y no lo saben, yo no sé si lo saben o no lo saben. Bueno, seguramente es un año electoral, ya estamos en pleno periodo, se pondrán la capa de justiciero. Este es un sector que se destina a trabajar exclusivamente y que le aporta al país. Este año el campo le va a dar por los aumentos internacionales, ¿no? 10.000 millones de dólares más de ingreso, que es una camioneta más, es un trabajador más, es un hombre de campo con una azada cortando algo. Es más de eso, no menos. Lo que se propone siempre es menos y no trabajar. Sí, le agrego un punto central, Raúl, que también será menos divisas para el país, ¿no? En momento en que justamente necesitamos divisas, por ejemplo, para traer vacunas que podrían aportarlas el sector ganadero con la exportación, bueno, se cierra el comercio exterior. Ahora, a su entender, ¿por qué cae el consumo de carnes en estos momentos entonces en Argentina? ¿Y por qué suben los precios? Hay dos componentes. Una cosa es por qué cae el consumo y otro, bueno, ver el tema de los precios. Vamos al consumo. Puede haber cambios culturales, que este tema, digamos que hay gente que es más vegetariana, algunos veganos, pero no es lo central. El consumo de carne, como de muchas cosas, bajó porque no hay plata, porque la gente no tiene dinero en el bolsillo, porque los que tienen el mercado laboral y están trabajando con empleo digno, cada vez ganan menos y está perdiendo más con la inflación porque su sueldo no se recupera. Ese es el tema central de lo que no se puede ocultar. La gente tiene menos plata, entonces puede comer menos, pero puede comer menos carne, pero también va a comer menos, pues va a comer todo menos. Bien, segunda parte, digamos, más allá del cambio cultural y de eso. Y la pregunta, ¿y por qué aumenta? Y bueno, porque particularmente, digamos, en la Argentina, cuando uno tiene que ver, es que hay un problema también de producción. ¿Por qué hay un problema de producción? Hay un problema de producción básicamente porque en nuestro país, por el incremento de los precios internacionales del maíz, se desocupó mucho el feedlot. Y el feedlot, que es un gran oferente de Hacienda desde hace todo el segundo semestre del año pasado, cada vez incorporó menos animales. Se fue achicando, se descapitalizó, perdió dinero. Es decir, es el caso donde un sector debía trabajar perdiendo por cada animal que ponía casi 7.000 pesos. ¿Y cómo termina eso? Y bueno, se descapitalizaron. Entonces, toda esa hacienda que debía estar es la que está faltando ahora. Pero por culpa de alguien. Alguien nos dice, no, bueno, hubo un corrimiento de los precios internacionales, lo que todo el mundo sabe lo que está ocurriendo con la soja, con maíz, internacionalmente, porque China es un demandante espectacular, que nos pide nuestras carnes, pero también China pide todo tipo de cereales para alimentar sus animales. Entonces, es como una doble Nelson, toda favorable para la Argentina. Está bien,
la carne está más cara. No es una desgracia, no, es favorable. Te compran, te traen divisa, te piden que trabajes más, que tengas más empleo. Y aparte de eso, para la producción aumenta la soja, aumenta el maíz, todo, porque siguen demandando para recuperar su stock. Y entonces, voy acercando, el problema que tenemos es un serio problema de producción. Pero para entender, algo que decir, producción porque los filos se quedaron sin hacienda y porque evidentemente esto no se puede reponer de un día para el otro. Este es un sector que puede de un día para el otro cambiar, no, las expectativas se trabajan mucho tiempo. Mire, cuando uno dice un animal, para alguien tenga que ganar, usted va y compra en un supermercado el corte que usted quiera. Dame nalga, dame algo para hacer una milanesa. ¿Cuánto tiempo llevó eso? Casi 3 años. Primero, desde que uno echa el toro, 9 meses la vaca preñada, y de ahí en más, cuando nace el ternero a los 9 meses, 2 años y chirola hasta que 3 años. Quiere decir que la decisión de todo lo que se hace ahora, y ya quedó demostrado, porque se perdieron 10 millones de cabezas, lo que se hace ahora, que es nuevamente volver a repetir el mismo error que es cerrar el trabajo, cerrar la exportación y cerrar el trabajo de los argentinos. Lo que va a ocurrir es que alguien que tiene que trabajar para dentro de 3 años, bueno, a ver, sí, yo voy a invertir más, voy a cambiar el alambrado, voy a comprar, no compro nada. ¿Quién va a comprar? Si no sabe si lo van a dejar exportar o no lo van a dejar exportar. Ya pasó. Se va a volver a repetir. Entonces, en conclusión, menos trabajo, menos divisa, y un dato importante del tema de la ganadería, es 100% Argentina. Uno puede decir, bueno, a ver, autos, che, qué bueno los autos, nosotros hacemos, exportamos. ¿Sabe cuál es el componente importado que viene de afuera? El 60%. Y para la vaca, para tener esta carne que ustedes tienen, ¿qué importa? Nada casi. Algunos simplemente, ni siquiera son vacunas. El alambrado es de acá, el agua de acá, el pasto de acá, el peón es de acá, el dueño es de acá, la tierra de acá, todo es de acá. Y se exporta y trae divisa. Pero es un formato fenomenal, favorable al país. Bueno, seguramente la intención es a ver cómo en un año electoral hacemos las cosas para querer parar la inflación. La inflación es porque se emite dinero. Si quieren saber dónde está el problema de la inflación, es que acá la maquinita funciona full, no da más. Entonces todo no genuino. Lo que uno ha sabido en la vida, me pasa a mí como le pasa a muchísimos, que tuvimos la suerte de nacer en la cultura del trabajo, como vos mismo, a nosotros nos enseñaron a trabajar. Y un país sale adelante de una sola manera, trabajando, no de otra manera, trabajando. Raúl, muy concreto, pero por último le tengo que preguntar sobre cómo afecta esta situación que se está viviendo en el mercado por estas horas a Rosgan Faena y el lanzamiento previsto para el jueves. Bueno, primero, ya, ahí está, esto de quién son las decisiones, se posterga. Es imposible hacerlo. Si no tenemos compradores porque no van a comprar, porque tienen prohibido exportar, básicamente el Rosgan Faena era buscando el objetivo de la exportación. Si se cierra la exportación, no va a haber compradores. Así que si uno tiene que decir, este jueves que iba a haber un nuevo lanzamiento con algo más que genera trabajo, se posterga. Es decir, esto logró que no exista quien va a comprar la mercadería que evidentemente ya habíamos empezado a subir a las imágenes. Postergamos para más adelante. ¿Cuándo? Nunca lo sabemos en la Argentina. Desgraciadamente era un emprendimiento trabajado, pensado, con todo el criterio de ir dando nuevas herramientas a la cadena. Así que el título es Se posterga. Raúl, muchas gracias por conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes.